Ya, Mauro, mira, esto es lo que yo te comentaba. Estoy con un programa para grabar la pantalla, y está grabando la pantalla y el sonido. Voy a ir un poquito rápido, pero para que no pese tanto el video, y después lo voy a subir a YouTube. Mira, antes de comenzar directamente con la guía, hay cosas importantes que son muy importantes para que entiendas, ¿ya? Por eso vamos a partir con esto primero. Promedio, varianza o desviación estándar. Estos son conceptos que en administración y especialmente en finanzas los tenéis que entender. El promedio me imagino lo entendí, y varianza o desviación estándar es lo mismo, ¿ya? Para que no... Hay gente que habla de varianza, otras de desviación estándar, pero ahí te vayas a dar cuenta que es lo mismo. Con ejemplos se entiende mejor. Imaginemos que tenemos algunas acciones, ¿ya? Digamos que aquí tenemos una línea de rentabilidad alta, rentabilidad baja, y tenemos estas acciones. Si sacáramos un promedio de estas acciones, más o menos daría por acá, ¿cierto? Pero podemos ver que las acciones estas tienen niveles de rentabilidad muy variables. Por otro lado, acá tenemos un ejemplo en donde las acciones se comportan de forma más ordenada o más conjunta, y todas las acciones tienen una rentabilidad más o menos similar, ¿ya? Entonces, incluso puede ser que el promedio de esta sea el mismo promedio de esta. Sin embargo, la desviación estándar de este portafolio va a ser mucho mayor, lo cual es negativo. En este caso es negativo porque es muy volátil. En cambio aquí vamos a tener una desviación estándar bajita, que lo cual es positivo en este momento. Eso es para que entendáis un poquito el concepto, ¿ya? Vamos a seguir bajando. Imaginemos ahora que tenemos el precio de una acción, ¿ya? Y el tiempo. Imaginemos que estos son meses, meses, ¿ya? Tú sabes que para que uno gane en acciones tiene que comprar bajo, o sea, comprar más o menos por acá y vender alto. El tema es el siguiente: si tenemos este comportamiento de la acción, si te fijas, varía mucho. Entonces vamos a decir que es una acción que es muy volátil, o es lo mismo que decir que tiene una varianza muy alta o que tiene una desviación estándar muy alta. Entonces, esos conceptos trata de metértelo en la cabeza, porque son conceptos de administración. Cuando alguien te diga, no, si tiene una desviación estándar muy alta o tiene una varianza muy alta, quiere decir que se comporta de forma muy errática, ¿cachai? Tomemos un ejemplo de veterinaria, pues. Esto, aquí lo voy a entender al tiro. Y ya este es un ejemplo con números. A mí me gusta harto este ejemplo porque se entiende muy bien. Bueno, tú y tus amigos habéis medido la altura de vuestros perros en milímetros, ¿ya? Ahí está este perro que mide 600, este otro 470, aquí están los valores, este pequeñito 170, y así, pues, bueno, ¿cachai? Ahí está el perro ese el que te gusta a vos, eso. Calculemos el promedio y la desviación estándar, o desviación media. Creo que en español de España le dicen desviación media, pero ¿ya? El promedio es muy fácil. Tomamos los valores 600, 470, 170, 430 y 300, y lo dividimos por la cantidad de perros, en este caso, que son 5. Y nos da un promedio de 394. Ok, eso es, ya ahí tenemos un valor interesante. Ahora, para calcular la varianza y desviación estándar, lo que hacemos es lo siguiente. Una vez que tenemos el promedio, vamos a calcular cuánto es la diferencia de este perro con el valor promedio. ¿Cuánto es la diferencia de este con el valor promedio? Así. Y como el valor promedio va a estar más o menos por acá, 394, esta diferencia me va a dar una diferencia positiva, esta probablemente también, pero esta me va a dar una diferencia negativa. Y lo que yo quiero es calcular como
como las diferencias, pero en valor absoluto se podría decir. En el fondo, valores positivos. Y por eso la fórmula me dice, calculo la diferencia entre el primero, que es 600 y 394, y esa diferencia me da 206. Todas esas diferencias yo las elevo al cuadrado para que el valor sea positivo, ¿ya? No nos compliquemos en la matemática, vamos a hacerlo acá. El primer valor, aquí estamos calculando la varianza, ¿ya? Dice, para calcular la varianza, toma cada diferencia, elévala al cuadrado y calcula el promedio de eso. Entonces, 206, que significa la diferencia entre 600 y 394, algo así, al cuadrado, más la diferencia del segundo perro con el promedio al cuadrado, más la diferencia del tercer perro, ¿ya? Te fijas que aquí da un valor negativo, porque el tercer perro es este pequeño, entonces la diferencia entre su valor, que es 170, si tú calculas 170 menos 394, te va a dar un valor negativo. Y para que dé positivo, lo elevamos al cuadrado. Más la diferencia del cuarto perro, más la diferencia del quinto perro, que también da un valor negativo, pero como lo elevamos al cuadrado, se torna positivo. Tú sabes que negativo por negativo es positivo. Entonces, tomamos este resultado, lo dividimos en 5. En el fondo es como calcular un promedio de las diferencias, ¿te fijas? Y nos da este resultado que la varianza, para serte sincero, no tiene ningún sentido. Da 21.704. No tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es que, como esto lo habíamos elevado al cuadrado, la desviación estándar le sacamos raíz. Aplicamos raíz de 21.704 y nos da 147,32. 147. Y este valor sí tiene sentido. Como dice acá, lo bueno de la desviación estándar es que podemos ver que digámoslo así, que los perros estos se comportan con un promedio que es 394, que es esa línea verde, y su desviación estándar oscila en este rango, ¿ya? Eso es muy importante entonces entenderlo, ¿ya? Vuelvo acá rápidamente. Aquí tenemos un precio de una acción con una desviación estándar muy alta. Aquí tenemos una desviación estándar pequeña y aquí una desviación estándar alta. Y lo último, para terminar con este ejemplo, Excel. Bueno, Excel tenéis que irlo dominando ya también. Bueno, yo creo que tú lo domináis bastante bien, pero mira, acá tenemos la altura de los perros, ¿ya? Perro 1, perro 2, perro 3, perro 5. Y le vamos a poner acá promedio, y aquí vamos a calcular el valor, igual, promedio, y seleccionamos estos datos, cerramos el paréntesis, y me da 394, que era lo mismo del ejercicio. Y ponemos acá desviación estándar, ¿ya? Igual. Aquí hay una cosa que te tengo que... cuando tú pones desviación estándar, te dice desviación estándar M o desviación estándar P, ¿ya? Para los efectos de ahora, yo te aconsejo usar esta, la desviación estándar P, que dice calcula la desviación estándar en función del tamaño total de la población, ¿ya? Cuando uno avanza en estadística vamos a ver que hay una diferencia con la M, pero por ahora yo te aconsejo esta. Entonces aquí estoy, desviación estándar, desviación estándar P, tomamos todos los datos, cierro paréntesis, y me da 147,32. Era lo que habíamos calculado aquí. ¿Te fijas? Entonces aquí ya lo tienes ya en Excel. Eso es importante,
Voy a hacer una pausa y vamos a ir con la guía. Ya, acá estamos con la guía que me enviaste, la primera guía. Entonces vamos a ir entendiendo los conceptos y haciendo las matemáticas. Dice, los siguientes datos se han recopilado para A y B y el mercado. El mercado es la suma de todos los actores en el mercado, ¿cachai? En Chile es el IPSA y así. ¿Qué es lo que te está diciendo esta tabla? Te dice una cierta probabilidad. Lo importante es que si tú las sumas, 0,4 más 0,4 más 0,2 te da 1. Entonces, el 100%, ¿cachai? Analicemos, por ejemplo, para la firma A. Te dice, mira, esta acción, la firma A, con una probabilidad de 0,4 te va a dar un 24% de rentabilidad. Bastante bien. Con una probabilidad de 0,4 te da un 0,2%. Y con una probabilidad menor de 0,2 te da un 8% de rentabilidad. Bueno, bastante bien. Igual es un ejercicio teórico en todo caso. La firma B tiene rentabilidades al parecer más variables. Con la misma probabilidad de 0,4 da 30% o 0,3. Con la misma probabilidad de 0,4 da 0,1. Yo lo interpreto como un 10%. O puede ser que los valores ya estén ya en porcentaje y sería 0,1%. Pero eso no nos importa. En el fondo, lo que nos importa es que te dan los valores y con esa probabilidad, esa acción, esta firma B, va a tener esa rentabilidad. Y el mercado se comporta con estos valores, ¿ya? Se solicita calcular las rentabilidades, varianzas, covarianzas, betas, un montón de web. Partamos por las rentabilidades, que es como el promedio en este caso. Este promedio, siempre cuando te dan probabilidad, significa un promedio ponderado que se llama. Entonces, multiplicamos la probabilidad por el dato, en este caso multiplicamos 0,4 por 0,2 más, acá te fijas, 0,4 por 0,16 más 0,2 por 0,05. Entonces te da que el mercado va a tener una esperanza de rentabilidad de mercado, eso significa esperanza de rentabilidad de mercado, de 0,15. Hacemos lo mismo con A, 0,4 por 0,24, etcétera, etcétera, si te fijas esto, y nos da 0,192. Y aquí nos da 0,174. Entonces, hasta el momento la conclusión que podemos sacar, pero todavía, la primera conclusión es que al parecer la firma A es mejor que la firma B, ¿cachai? Tiene una rentabilidad esperada mejor, más alta. Y podemos sacar otra conclusión, de que ambas firmas están superiores al nivel de mercado. ¿Te fijas? Ahí vamos sacando conclusiones. Segundo paso, calculamos la varianza del mercado, ¿ya? Entonces aquí, espérate, voy a hacer una pausa también para ver esto y continuamos. Ya, aquí para que se entendiera un poco más, los separé un poquito la fórmula, ¿ya? Separé los factores. Bien, mira, vamos a calcular la varianza. En este caso, como te decía, cuando te ponen probabilidades, lo que se hace no es un promedio simple, sino que es un promedio ponderado, ¿ya? Por ejemplo, si no te pusieran probabilidades, el promedio de la firma A lo hubiéramos sacado como 0,24 más 0,2 más 0,08 dividido en 3. Hubiera sido así de simple. Pero como te ponen probabilidades, uno dice 0,24 por la probabilidad, más 0,2 por la probabilidad, más 0,08 por su probabilidad, y te da igual, aquí está medio mal, y te da igual el promedio ponderado, ¿ya? Hacemos lo mismo acá. ¿Te acuerdas? En el ejercicio de los perros dividíamos el valor por el promedio y lo elevábamos al cuadrado. Entonces, para el mercado vamos a tomar este valor
0,2 menos la esperanza del mercado o el promedio, y esta diferencia la elevamos al cuadrado y la multiplicamos por su probabilidad, por la probabilidad acá. ¿Te fijas? En el fondo estamos haciendo lo mismo que en el ejercicio de los perros. Cada valor lo restamos a su promedio, lo elevamos al cuadrado, solamente que aquí vamos a multiplicar por la probabilidad. El siguiente valor va a ser 0,16 menos el promedio, y eso elevado al cuadrado y multiplicado por la probabilidad, ¿ya? Más el tercer valor menos su promedio elevado al cuadrado y multiplicado por la probabilidad. Eso nos da una varianza de 0,003, ¿ya? Eso. Vamos a hacer lo mismo para la varianza de A y para la varianza de B. Voy a ir con este y después el otro te lo dejo a ti para que lo verifiques. Le voy a poner acá, vamos a separar los valores, ¿ya? Ya, Mauro, le había dado una pausa. Mira, aquí dice calculamos la covarianza entre mercado y A y la covarianza entre mercado y B. Ya, esa es una weá, es muy parecida a la varianza. Si te fijas acá, la varianza era el dato 0,2, que era este, menos su promedio, que era este, elevado al cuadrado, por la probabilidad, ¿cierto? En el fondo es como un promedio ponderado de las diferencias al cuadrado, ¿ya? Para que no te marees mucho con eso del promedio simple y promedio ponderado, puta, hice una acá para explicarte mejor con pera y manzana, weón. Porque a veces uno se marea con eso. Y la verdad que es súper simple. Promedio simple versus promedio ponderado. ¿Te acuerdas cuando teníamos notas, po, weón? ¿Cachai? Ya, por ejemplo, si te sacaste un 4.5, un 5.2, un 3.5 y un 6.1, el promedio simple es súper fácil calcularlo. Uno suma todas las notas, suma 4.5, 5.2 y lo divides en la cantidad. En este caso dividido en 4 y te da ese promedio. ¿Cachai? Igual que los perros. Tomábamos la altura y la dividíamos en la cantidad. Ese es el promedio simple. Promedio ponderado, y tú te acuerdas de esto en la universidad, hay ciertas notas que tienen menor ponderación y otras que tienen mayor ponderación, ¿cierto? Entonces imaginemos el caso, la misma nota, 4.5, 5.2, 3.5, 6.1, pero la primera vale 15%, la segunda 15%, la tercera vale 50% y la cuarta 20%. Lo que uno hace en este caso para sacar el promedio es multiplica 4,5 por 0,15 y te da eso. Multiplica esa por eso y te da eso, y así, y al final sumas todo esto y te da 4,4. Si te fijas, acá te dio un menor promedio ponderado que acá, que te dio 4,8, porque esta tenía mayor peso, ¿ya? Yo creo que ahí se entiende la diferencia entre promedio simple y promedio ponderado. Volvamos a esto. Si te fijas acá, cuando habíamos hecho la esperanza del retorno de mercado, básicamente fue como sacar el promedio ponderado. Eso más eso por la probabilidad y así. Y aquí calculamos la varianza de forma muy parecida al ejercicio de los perros, solamente que en vez de dividirlo en 3, lo multiplicamos por la probabilidad, ¿ya? La covarianza es una weá un poco diferente. Tomamos el dato de mercado, 0,2, menos su promedio. Ojo, aquí el profe se equivocó. Es menos, porque es menos este valor, ¿ya? Entonces ahí hay que ponerle ese valor. Tum. Él le puso 1,54, pero es 0,154, ¿ya? Ya, bueno, seguimos. Entonces, 0,2 menos su promedio por, en vez de elevarlo al cuadrado,
Ahora vamos a multiplicarlo por la diferencia entre el valor de A, 0,24, menos el promedio de A, 0,192. ¿Ya? En el fondo hacemos como, en vez de multiplicar este valor menos su promedio y elevarlo y multiplicarlo por lo mismo, lo multiplicamos por la diferencia de lo que nos da A y lo multiplicamos por esa probabilidad, por 0,4. Después lo mismo, 0,16, que es el valor de mercado, es este, menos su promedio, que es ese, ¿dónde estoy? Acá, por lo de A, 0,2, que sería este, menos su promedio, ya, por su probabilidad, más el tercero, 0,05, menos, aquí también se equivocó, 0,154, por 0,08, menos el promedio de A, y todo esto nos da ese valor, que es la covarianza entre el mercado y A, y la firma A. Ya te dejo a ti para que veas el ejercicio con B, pero ojo que ahí el profe se equivocó con esa weá. Lo vamos a cambiar acá a todo, 0,154 y es 0,154. ¿Ya? Ok, vamos a continuar. Ya, calculamos el beta. La fórmula del beta nos dice que es la covarianza de A dividido por la varianza de mercado. En el fondo, este valor que habíamos calculado dividido en el valor de mercado, que es este. Y eso nos da 1,06. ¿Ya? 0,7, lo aproximó. Lo mismo con B. Beta de B va a ser la covarianza de B dividido por la varianza de mercado. Tomamos los valores. Yo no comprobé que este valor sea el exacto. Te lo voy a dejar como ejercicio a ti. Pero lo que me importa es que entendiste cómo se calcula la covarianza entre A y el mercado. Listo, calculamos el beta 1,42, ¿ya? Después en otra clase te voy a explicar un poco más sobre el beta, porque el beta me refiero a la explicación de que se entienda qué significado tiene, porque tiene un significado muy importante. Ya, bueno, por mientras tanto, para terminar la clase, avancemos con esta fórmula. Calculamos el KPM de A y el KPM de B. Esto es una fórmula que también después vamos a entrar a explicar. RF significa la tasa libre de riesgo, o R-free en inglés. RF más la diferencia entre RM, que es la rentabilidad de mercado, menos R-free por su beta. ¿Ya? En alguna parte, aquí no sé si el profe en alguna parte lo dijo, pero puso que el RF era 5%. El R de mercado es 15,4. No sé de dónde sacó ese valor, weón, ¿cachai? Quizás en alguna parte lo explicó, o sea, no, lo sacó de abajo de la manga, pues, weón, ¿cachai? Porque para mí yo hubiera puesto este valor. A ver, espérame, 0,154. Ah, sí, el mismo, sí. Sí, lo que pasa es que aquí lo colocó, en vez de ponerlos en 0,154, lo puso como 15,4%, ¿cachai? Pero es el mismo. En el fondo, 5% más 15,4% menos 5% por el beta de A te da 16,13%. Te dejo como ejercicio hacerlo en forma decimal para que veas que es lo mismo. Sería 0,05 más 0,154 menos 0,05
y todo esto multiplicado por el beta, que es 1,07. Eso te debiera dar 0,1613, o lo que es lo mismo que 16,13%. Ya, hacemos lo mismo para el B, y ahí ya tenemos el resultado KPMA y KPMB. Como te digo, después vamos a entrar a explicar estas cosas. Bueno, aquí confeccionamos una tabla, el RF exactamente igual para todos, el RM menos RF exactamente igual para todos. Lo único que variamos va a ser el beta, 0,05, 1,07, que es el beta del A, el beta del B, después distintos valores, y él calculó el KPM usando esa fórmula para distintos niveles de beta, ya, solamente variando esta columna, y te da esos valores. Entonces, si tú esto lo metes en un Excel, te da acá en el eje X tenemos los valores de beta, y acá tenemos los valores de este KPM, ¿ya? Esto, como te digo, lo vamos a estudiar después, la significancia de lo que es KPM, lo que es beta, ¿ya? Pero lo que quería que entendieras muy bien era el tema de la varianza, de la promedio, la desviación estándar, que es lo mismo que la varianza, y también de las covarianzas. Así, con eso ya lograste un aprendizaje muy importante. Como ejercicio te dejo calcular estos datos a mano. Hácelo a mano porque igual siempre es importante. Eso, Mauro. Nos vemos en la siguiente clase, cabrito.